Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa. Durante años, una verdad escalofriante ha permanecido enterrada tras los muros impenetrables del Vaticano. El silencio no fue casual. Fue una estrategia. Un escudo. Una forma de proteger algo tan delicado, tan perturbador, que revelarlo habría sacudido los cimientos de la Iglesia. Pero ahora, ese muro de silencio ha comenzado a resquebrajarse. Y lo que se ha filtrado desde las entrañas mismas del poder eclesiástico ha dejado a creyentes y no creyentes con el corazón en la mano. El Papa Francisco, símbolo de renovación y esperanza para muchos, ha guardado un secreto que ahora está siendo revelado por fragmentos, con una crudeza que hiela la sangre. Sus palabras recientes, cargadas de gravedad y sinceridad, han confirmado lo que durante mucho tiempo solo fueron rumores inquietantes: su estado de salud se encuentra en un punto alarmante. Ya no se trata de conjeturas. Ya no es solo una apariencia cansada o un paso inestable. Es una lucha interna, silenciosa, pero cada vez más visible, contra un deterioro físico que avanza sin tregua. Durante meses, algunos dicen incluso años, las apariciones públicas del pontífice fueron disminuyendo. Su tono, aunque firme, denotaba agotamiento. Los eventos fueron seleccionados con pinzas, las declaraciones cuidadosamente medidas. Y mientras la imagen de un líder fuerte se mantenía hacia afuera, en el interior del Vaticano, las filtraciones apuntaban a otra realidad, una verdad que asustaba incluso a los más cercanos a él. Dolor constante. Dificultad creciente para mantenerse en pie. Tratamientos que no se anunciaban. Decisiones postergadas. Y una posibilidad que nadie quería aceptar, pero que ya es imposible de ignorar. Las últimas imágenes del Papa han encendido todas las alarmas. Su caminar es vacilante. Su mirada, distante. Su energía, notablemente disminuida. Y fuentes cercanas, que han pedido el anonimato por miedo a represalias, aseguran que las caídas han sido más frecuentes y que incluso ya se han comenzado a discutir posibles escenarios de sucesión. La sombra de una renuncia empieza a tomar forma. No podemos olvidar que ya existe un precedente. Benedicto XVI conmocionó al mundo con su renuncia histórica, una decisión sin precedentes en la era moderna. ¿Estamos ante un momento similar? ¿Está el Vaticano preparándose en secreto para una transición que cambiaría todo? O lo más inquietante, nos han ocultado la verdadera gravedad del estado del Papa Francisco mientras se intenta controlar una crisis interna descomunal. Y es aquí donde las preguntas se multiplican: ¿qué consecuencias tendría una renuncia en este momento? ¿Quién sería su sucesor? ¿Qué tensiones ocultas podrían salir a la luz si se produce un cambio inesperado en la cima del poder católico? ¿Y si, en lugar de una renuncia, lo que se está ocultando es algo aún más grave? Lo que estás a punto de conocer podría transformar por completo el futuro de la Iglesia Católica. No se trata solo de una figura religiosa en decadencia física. Se trata de un símbolo mundial enfrentando su momento más vulnerable. Y lo que está en juego no es solo un liderazgo. Es la estabilidad misma de una de las instituciones más antiguas y poderosas de la humanidad. Si creías que todo esto era solo especulación, te invito a mirar más de cerca. A unir las piezas. A escuchar lo que pocos se atreven a decir en voz alta. Porque la verdad ya no puede ser contenida. Y lo que ha confesado el Papa Francisco podría marcar el inicio de la mayor crisis que ha vivido el Vaticano en décadas. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir todos los detalles que el Vaticano no quiere que sepas. Porque lo que revelaremos a continuación no es solo una noticia, es una advertencia, un grito de urgencia disfrazado de silencio. Antes de continuar, deja tu me gusta para que esta información llegue a más personas. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre los secretos más oscuros del Vaticano. Y si quieres apoyar aún más este canal, considera enviarnos un super thanks. Ahora sí, prepárate. Porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. 1. El deterioro imparable de su salud, el drama silencioso del Papa Francisco. Desde que asumió el pontificado en 2013, el Papa Francisco fue visto como un soplo de aire fresco dentro de una institución milenaria. Cercano, humilde,
incansable. Un líder espiritual que no temía arremangarse para acercarse a los más pobres, para abrazar a los marginados, para hablar de frente sobre los desafíos del mundo moderno. Su carisma rompía protocolos. Su voz, a veces incómoda para algunos sectores del Vaticano, era un eco de conciencia global. Pero ese hombre que caminó por los rincones más olvidados del planeta, hoy camina con dificultad. Y lo que antes era inspiración, hoy es preocupación. Con el paso de los años, su cuerpo ha comenzado a mostrar señales alarmantes de desgaste físico. A sus 88 años, la salud del Papa Francisco se ha convertido en un tema prioritario detrás de los muros del Vaticano y una fuente de creciente inquietud entre millones de fieles alrededor del mundo. Pero lo que muchos no saben es que esta historia no comenzó ayer. El deterioro fue progresivo, y mucho más complejo de lo que se ha dicho públicamente. Todo comenzó con un dolor persistente. Un malestar que parecía menor, pero que escondía un enemigo silencioso, la ciática, una afección que compromete los nervios de la espalda y piernas, provocando dolores tan agudos que paralizan. En 2020, el Papa llegó al límite. El dolor fue tan insoportable que debió cancelar compromisos litúrgicos esenciales, como la misa de Año Nuevo. Él mismo lo confesó con honestidad desgarradora: no se lo deseo a nadie. Desde ese día, algo cambió para siempre. Su rutina, sus apariciones, sus movimientos, todo comenzó a girar en torno a su fragilidad. Pero la ciática fue solo el principio. En julio de 2021, Francisco tuvo que someterse a una cirugía delicada en el colon. Una intervención de 3 horas que implicó la extracción parcial del órgano. Aunque el Vaticano informó que todo había salido bien, su estadía de 11 días en el hospital levantó sospechas. La recuperación fue lenta. La energía, diferente. La imagen de un papa fuerte empezó a diluirse frente a una realidad más cruda. Su cuerpo estaba enviando señales de alerta que no podían ignorarse. A partir de entonces, comenzaron a verse los primeros cambios visibles. Primero, el bastón. Luego, la silla de ruedas. Y con ellos, una nueva percepción: el Papa ya no era el mismo. Su semblante, antes radiante, se volvió más pálido. Su andar, más tembloroso. Su voz, a veces entrecortada por el esfuerzo. Las cámaras captaban a un pontífice que luchaba por mantenerse en pie mientras el mundo intentaba no notar su fragilidad. Pero incluso en la adversidad, Francisco mantuvo firme su decisión: no renunciar. En una de sus frases más citadas, afirmó con determinación: el papado no se gobierna con los pies, sino con la cabeza y el corazón. Una declaración poderosa, pero que no detuvo el paso del tiempo. En 2023, una nueva cirugía volvió a encender las alarmas: una hernia incisional, consecuencia directa de su operación anterior. Otra vez, la recuperación. Otra vez, la incertidumbre. A pesar de su resiliencia, las señales de agotamiento físico eran cada vez más evidentes. Y aunque su espíritu se mantenía fuerte, su cuerpo hablaba por él, cada vez más alto. El año 2024 marcó un punto de quiebre. En diciembre, el Papa sufrió una caída dentro de su residencia. El impacto provocó una contusión en el antebrazo derecho. Pocos días antes, había sufrido otro golpe en el rostro. 2 episodios en menos de un mes. 2 señales inequívocas de que su estabilidad física estaba seriamente comprometida. Para cualquier persona de su edad, una caída puede ser devastadora. Para un líder mundial, cada tropiezo puede ser el principio de una decisión que cambie el curso de la historia. Pero eso no fue todo. Durante la misa de Navidad, por primera vez, el Papa fue visto utilizando un dispositivo auditivo. Además, un fuerte resfriado lo obligó a cancelar compromisos importantes. Algo inédito en su pontificado. Estos pequeños detalles, casi imperceptibles por separado, construyen un panorama preocupante cuando se observan en conjunto. Y es allí donde surge la gran pregunta: ¿hasta cuándo podrá seguir resistiendo? Dentro del Vaticano, la maquinaria diplomática y logística ya ha comenzado a moverse en silencio. Se han instalado elevadores especiales, se ha reducido su agenda, y se han implementado múltiples medidas para garantizar su comodidad.
Pero ninguna medida puede detener lo inevitable, el cuerpo de Francisco está llegando a su límite. Las comparaciones con Benedicto XVI son inevitables. En 2013, el mundo quedó perplejo cuando Joseph Ratzinger decidió renunciar al papado por motivos de salud. Un gesto de humildad, pero también de conciencia. Hoy, la historia parece repetirse. Aunque Francisco ha reiterado que no renunciará solo por estar cansado, la pregunta sigue siendo la misma, ¿y si no tiene elección? El impacto de su salud en el futuro de la Iglesia es monumental. Las decisiones, los nombramientos, la política interna, la diplomacia mundial, todo se ve afectado por la figura del Papa. Y cuando esa figura comienza a desmoronarse, el sistema entero tambalea. El liderazgo espiritual de más de 1.000 millones de personas está en juego. Y lo que viene, podría ser una de las transiciones más complejas y sensibles de la historia reciente. Una cosa es clara, el Papa Francisco sigue siendo un hombre de fe inquebrantable, pero su cuerpo está librando una batalla silenciosa que podría obligarlo, en cualquier momento, a tomar la decisión más difícil de su vida. El reloj no se detiene. Y el destino del papado, hoy más que nunca, pende de un hilo. 2. Autobiografía reveladora, el mensaje oculto detrás de Ope. En enero de 2025, el mundo católico, y no solo él, quedó en silencio. El Papa Francisco rompía una tradición no escrita y lanzaba su autobiografía en vida. El título no podía ser más simbólico, Ope. Un libro que, según fuentes cercanas, estaba originalmente destinado a ver la luz después de su muerte. Pero él decidió publicarlo ahora. ¿Por qué? ¿Qué mensaje oculto quería dejar antes de que el tiempo le cierre las puertas del pontificado? Desde su publicación, Ope se convirtió en un fenómeno editorial mundial. Traducido a decenas de idiomas, disponible en más de 80 países, el libro no es solo una crónica de su vida, sino una confesión sin filtros. Una despedida emocional camuflada de testimonio. Francisco se desnuda en sus páginas como nunca antes lo había hecho un pontífice. No hay cronología rígida. No hay estructura clásica. Ope es un viaje emocional que entrelaza recuerdos de infancia con pasajes íntimos de su pontificado, reflexiones sobre la fe, confesiones sobre sus caídas, frustraciones políticas dentro del Vaticano. Y un llamado urgente a la humanidad. Desde las primeras páginas, rompe con el molde. Francisco habla de sus abuelos inmigrantes, de su juventud en Argentina, de los estragos de la Segunda Guerra Mundial que marcaron su espíritu. Pero también revela un sueño que lo persiguió durante años, ser misionero en Japón. Un anhelo truncado por su salud. Aprendí que los planes de Dios no siempre coinciden con los nuestros, escribe. Y con eso, ofrece una lección de humildad que cala profundo. Pero Ope no es solo memoria y ternura. También es un grito de lucha. Francisco abre heridas profundas, habla de los escándalos de abuso dentro de la Iglesia, de la lentitud de las reformas, de la resistencia interna que enfrentó en el Vaticano. No se esconde. No maquilla. Hay días en que sentí que caminaba solo, admite en un pasaje estremecedor. Sus palabras exponen el costo emocional del liderazgo en una institución milenaria en plena transformación. Sin embargo, es en sus confesiones sobre el cuerpo donde el mensaje de despedida se vuelve imposible de ignorar. Habla del dolor diario. De las cirugías. De las caídas. De la fatiga que lo invade cada mañana. De cómo la silla de ruedas se volvió su compañera inseparable. El papado no se gobierna con los pies, sino con la cabeza y el corazón, escribe. Una frase potente que ya había pronunciado antes, pero que ahora, en tinta impresa, suena a legado. A cierre de ciclo. Y como si eso no bastara, Ope se da el lujo de humanizar aún más su figura. Francisco habla de fútbol, de su pasión por San Lorenzo, de sus libros preferidos, de sus películas, de la música que lo inspira. Detalles pequeños, pero que construyen un puente directo entre el Papa y el lector común. Es, ante todo, un hombre que ama, que duda, que se emociona. También hay espacio para la autocrítica. Reconoce errores. Decisiones precipitadas. Momentos de carácter que le jugaron en contra. No soy infalible, soy humano, admite.
Y en esa confesión, su figura se agiganta. Porque no hay mayor autoridad que quien tiene el coraje de decir, me equivoqué. Y entonces llega lo inevitable, la reflexión sobre el futuro. Francisco habla del cambio climático, de las guerras, de la migración forzada, del egoísmo que devora al mundo. Pero también pone el dedo en la llaga de la Iglesia, el rol de la mujer. Es una deuda que no podemos seguir postergando, escribe. Sin rodeos. Sin promesas vacías. Cada página de Ope es una señal. Cada capítulo, un eco de lo que podría ser su último gran acto. ¿Se está despidiendo? ¿Nos está preparando para lo que viene? Él no lo dice con claridad. Pero no hace falta. El subtexto es poderoso. La fragilidad de su cuerpo, la claridad de su mente, el tono melancólico de algunas reflexiones, todo apunta hacia un desenlace que podría estar más cerca de lo que pensamos. Ope no es solo una autobiografía. Es un legado. Un testamento espiritual. Un puente entre el Papa y el pueblo. Una advertencia y una esperanza. Y ahora, la gran pregunta, ¿estamos ante el principio del fin del pontificado de Francisco? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que ya es seguro es esto, con Ope, el Papa no solo escribió un libro. Escribió historia. 3. Rumores de renuncia. Desde hace tiempo, los rumores sobre una posible renuncia del Papa Francisco han rondado los pasillos del Vaticano y las portadas de la prensa internacional. Sin embargo, en los últimos meses, estas especulaciones han alcanzado un nuevo nivel de intensidad. Su frágil estado de salud, su avanzada edad y ciertos gestos simbólicos han reavivado la idea de que el pontífice podría estar preparando el terreno para una eventual abdicación. Y aunque Francisco ha sido enfático en negar esa posibilidad por ahora, la sombra de la renuncia no deja de seguirlo. Todo cambió en 2013, cuando Benedicto XVI rompió con más de 6 siglos de tradición al dejar el cargo. Aquello que durante siglos fue considerado impensable, la renuncia de un papa, se convirtió, de pronto, en una opción legítima. Desde entonces, el mundo observa con más atención los signos, las pausas, los silencios y los movimientos del sucesor de Pedro. Y en el caso de Francisco, esos signos han sido muchos. La visita a L. Aquila y un mensaje entre líneas. Uno de los episodios que más alimentó las conjeturas ocurrió en agosto de 2023. Francisco visitó la ciudad italiana de L. Aquila, donde descansan los restos del Papa Celestino V, el primer pontífice en renunciar voluntariamente al trono de San Pedro. El detalle no pasó desapercibido. No solo por el fuerte simbolismo del lugar, sino porque en 2009, Benedicto XVI hizo exactamente la misma visita, 4 años antes de abdicar. Dejó su estola sobre la tumba de Celestino, un gesto que entonces parecía una simple devoción, pero que con el tiempo se interpretó como una señal anticipada de su renuncia. Cuando Francisco decidió seguir esos mismos pasos, muchos lo vieron como un presagio. Aunque el Papa insistió en que su presencia en L. Aquila respondía a motivos estrictamente pastorales, la coincidencia encendió las alarmas. ¿Estaba preparando el camino? El peso del tiempo y la fragilidad del cuerpo. A sus 88 años, el Papa Francisco enfrenta dificultades físicas que se hacen cada vez más visibles. Las cirugías, el dolor crónico en sus rodillas, su creciente dependencia de la silla de ruedas y los constantes ajustes en su agenda reflejan una realidad ineludible. En la misa de Navidad de 2024, apareció con un aparato auditivo por primera vez, generando una ola de preocupación entre los fieles. También se ha sabido de caídas recientes dentro de su residencia, lo que ha encendido las alarmas en su círculo más íntimo. En su autobiografía Ope, publicada en enero de 2025, el Papa aborda con una sinceridad conmovedora los desafíos del envejecimiento. Habla sin filtro sobre el dolor, el cansancio y el aprendizaje diario de convivir con sus limitaciones físicas. Un Papa no gobierna con los pies, sino con la cabeza y el corazón, escribe, dejando claro que mientras su mente se mantenga lúcida, seguirá adelante. Pero la reflexión también deja entrever otra posibilidad, la de saber cuándo dar un paso al costado. Más allá de las palabras, una estrategia silenciosa de transición. Francisco ha afirmado en varias ocasiones que no planea abdicar simplemente por cuestiones físicas.
A diferencia de su predecesor, considera que la lucidez mental y el compromiso espiritual son suficientes para ejercer su rol. Sin embargo, sus actos recientes sugieren algo más profundo, una estrategia de preparación para la transición. Ha designado a numerosos cardenales afines a su visión pastoral y reformista, inclinando el colegio cardenalicio hacia una continuidad de su legado. Ha impulsado reformas en la curia romana, con el objetivo de hacer una iglesia más descentralizada, abierta y cercana a los fieles. Y ha puesto énfasis en temas como la crisis climática, la migración, la desigualdad y el papel de la mujer en la iglesia, marcando con claridad las prioridades que considera fundamentales para el futuro del catolicismo. Despedida o legado vivo. Todo esto podría interpretarse como el intento de asegurar que, cuando llegue el momento, ya sea por renuncia o muerte, la iglesia no dé un giro abrupto, sino que siga caminando en la dirección que él ha trazado. Incluso la publicación de Ope puede leerse bajo ese prisma, no como una despedida, sino como la entrega consciente de su testamento espiritual en vida. Francisco no ha cerrado la puerta a la renuncia, pero tampoco la ha abierto del todo. Se mueve en una zona ambigua, entre la resistencia del deber y la conciencia del desgaste. Y aunque los rumores seguirán flotando, lo esencial ya está en marcha, una iglesia que se transforma, guiada por un pastor que, con cuerpo cansado pero corazón firme, sigue apostando por la esperanza. Porque al final, lo verdaderamente trascendente no es si el Papa renunciará, sino qué tipo de iglesia dejará cuando ya no esté. Y en ese sentido, su huella ya es indeleble. 4. Nombramiento de nuevos cardenales. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha impulsado una transformación profunda en la Iglesia Católica, guiado por una visión más abierta, inclusiva y descentralizada. Una de las herramientas clave en esta estrategia ha sido la designación estratégica de nuevos cardenales, actores fundamentales no solo en el presente de la Iglesia, sino también en la elección de su próximo líder. En uno de sus consistorios más recientes, Francisco nombró a 21 nuevos cardenales, de los cuales 16 son menores de 80 años, lo que les otorga derecho a voto en un futuro cónclave. Lejos de ser un gesto simbólico, esta jugada refleja una clara intención, garantizar que el próximo Papa comparta su enfoque reformista y continúe con las transformaciones que ha impulsado. Pero la estrategia de Francisco va mucho más allá del Vaticano. Sus designaciones representan un cambio de paradigma en la estructura eclesial global. Rompiendo con la tradición que privilegiaba a figuras de la curia romana, ha optado por elevar a obispos y arzobispos de regiones periféricas, muchas veces invisibilizadas dentro de la jerarquía católica. Esto no solo redistribuye el poder, sino que fortalece el carácter verdaderamente universal, católico, de la Iglesia, menos centrado en Europa y más atento a las realidades diversas de África, Asia y América Latina. Un nuevo perfil de liderazgo. Los cardenales elegidos por Francisco se destacan por su compromiso directo con las comunidades más vulnerables. En lugar de priorizar trayectorias administrativas, el Papa ha apostado por líderes pastorales, cercanos al pueblo y con experiencia en territorios marcados por la desigualdad, el conflicto o el abandono. Muchos de ellos han trabajado con migrantes, pueblos indígenas y programas sociales, posicionando a la Iglesia como una voz activa frente a los desafíos del mundo moderno. Entre los temas que varios de estos nuevos cardenales han defendido públicamente se encuentran la inclusión de la comunidad LGBTQI dentro de la Iglesia, el rol de la mujer en las estructuras eclesiales, la reforma de la curia y una mayor transparencia administrativa. Aunque estas cuestiones generan tensiones con sectores conservadores, Francisco ha sido contundente: la Iglesia debe ser un espacio de diálogo, no de censura. Su táctica es evidente: abrir puertas al debate con líderes que estén dispuestos a hablar de lo que antes era impensable. Un legado que trasciende su pontificado. El momento elegido para estos nombramientos también es significativo. En medio de rumores sobre una posible renuncia y con su salud deteriorada, muchos ven en estas designaciones una forma de blindar su legado. Los cardenales que ha elegido no solo tendrán voz en el próximo cónclave, también darán forma a la Iglesia en los años venideros. Francisco ha moldeado el colegio cardenalicio a tal punto que su influencia se mantendrá aún después de dejar el cargo.
Esto ha generado preocupación entre los sectores más conservadores, que temen que la Iglesia se desvíe de las tradiciones que consideran inamovibles. Pero el Papa ha sido claro, la fidelidad al Evangelio no está reñida con el cambio, y una Iglesia que no evoluciona corre el riesgo de volverse irrelevante. ¿Está influenciando la elección del próximo Papa? Muchos se preguntan si, con estas decisiones, Francisco busca influir directamente en la elección de su sucesor. Aunque es imposible predecir el futuro, el impacto es innegable. La mayoría del actual colegio cardenalicio ha sido nombrado por él, lo que garantiza que su visión de una iglesia reformada y pastoral tendrá un peso decisivo en el próximo cónclave. Más que controlar el proceso, Francisco busca evitar un retroceso en el camino que ha trazado. Una iglesia en transformación. Más allá de las maniobras estratégicas, la verdadera revolución de Francisco está en el modelo de iglesia que propone. Una iglesia cercana al pueblo, especialmente a los más excluidos. Una iglesia abierta al debate, incluso sobre temas incómodos. Una iglesia que rompe con la rigidez burocrática para responder mejor a los desafíos del presente. Consciente de que su tiempo al frente del papado es limitado, Francisco está sembrando las bases de una institución renovada. Su objetivo no es imponer un pensamiento único, sino abrir caminos. Y aunque el futuro de la Iglesia dependerá de muchos factores, una cosa es cierta, su legado ya está marcando el rumbo del catolicismo moderno. 5. Compromiso inquebrantable. En una época marcada por el escepticismo y la desconfianza hacia las instituciones, el Papa Francisco se ha consolidado como una figura de coherencia, valentía y fe activa. A sus 88 años, con visibles limitaciones físicas, muchos esperaban que diera un paso atrás, que asumiera un papel más simbólico, casi ceremonial. Pero él ha elegido otro camino, el de la entrega total. Su liderazgo no se ha debilitado con el tiempo, al contrario, ha ganado una profundidad única, sustentada en la experiencia, la convicción y una voluntad férrea de guiar a la Iglesia por una senda de transformación real. El compromiso de Francisco va mucho más allá de las palabras. A pesar de sus problemas de movilidad, ha insistido en continuar con sus viajes internacionales, desafiando no solo su propio desgaste físico, sino también las expectativas de quienes pensaban que su papado entraría en una etapa de retiro. Ha visitado naciones golpeadas por la guerra, la injusticia y el olvido, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Canadá, Kazajistán. Cada desplazamiento ha sido una declaración silenciosa pero poderosa, la Iglesia debe estar donde más se necesita, no donde más le conviene. Sus visitas no son gestos diplomáticos ni simples actos protocolares. Son expresiones palpables de una iglesia en salida, una iglesia que abraza el dolor, que camina junto a los pueblos olvidados y que levanta su voz en nombre de quienes no la tienen. Francisco no observa el mundo desde una ventana del Vaticano, lo recorre, lo toca, lo escucha. Y en cada gesto, reafirma su visión, el liderazgo espiritual no se ejerce desde un trono, sino desde los márgenes. En el corazón de su compromiso también se encuentra su firme voluntad de reformar las estructuras internas de la Iglesia. Desde su elección en 2013, ha desafiado intereses consolidados, redes de poder y silencios incómodos. Ha impulsado una reforma financiera sin precedentes en el Vaticano, enfrentando la corrupción con medidas concretas y audaces. Ha combatido con determinación los abusos sexuales dentro del clero, rompiendo décadas de encubrimiento y exigiendo responsabilidad. Y ha nombrado cardenales que encarnan un nuevo rostro del catolicismo, más pastoral, menos institucional, más cercano al pueblo, menos aferrado al poder. Sus decisiones han provocado tensiones. La resistencia interna, especialmente desde los sectores más conservadores del Vaticano, ha sido constante. Pero Francisco no ha retrocedido. Porque entiende que el futuro de la Iglesia no puede construirse sobre estructuras obsoletas, sino sobre una renovación auténtica que responda a los desafíos del presente. Este compromiso con los más vulnerables no se limita al ámbito eclesial. Su voz ha sido una de las más firmes y claras a nivel global en temas cruciales, la lucha contra la desigualdad, la crisis climática, la defensa de los migrantes, la condena a los regímenes opresivos. La denuncia de la cultura del descarte. En un mundo dividido por ideologías, Francisco ha elegido el lado del ser humano.
No teme señalar a los poderosos, ni incomodar a los indiferentes. Porque, para él, la fe sin acción es un eco vacío. Y dentro de la Iglesia, ha roto silencios que parecían eternos. Bajo su guía, se han abierto debates antes impensables, la inclusión de la comunidad LGBTQI, el papel de la mujer en puestos de liderazgo, la necesidad urgente de simplificar las estructuras eclesiales. Cada uno de estos temas ha sido recibido con controversia, pero también con esperanza. Porque Francisco ha demostrado que amar a la Iglesia no significa conservarla como un museo, sino permitir que respire, que dialogue, que evolucione. Podría haber elegido el camino fácil. Podría haberse refugiado en la tradición, en los símbolos, en los protocolos. Pero eligió caminar por senderos inciertos, desafiando el status quo, enfrentando críticas y llevando sobre sus hombros no solo la responsabilidad de un pontificado, sino el peso de una visión de Iglesia más humana, más compasiva, más verdadera. Su compromiso inquebrantable es el reflejo de una espiritualidad viva, profundamente conectada con el sufrimiento humano y con la esperanza que no se resigna. Francisco no es solo un líder religioso, es un testimonio viviente de que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio desinteresado, en la coherencia radical y en la capacidad de amar sin condiciones. Mientras tenga aliento, seguirá luchando por una Iglesia que no excluya, que no juzgue, que no se encierre en sí misma. Su causa no es la comodidad, es la transformación. Y gracias a él, el catolicismo del siglo XXI ha comenzado a escribir un nuevo capítulo. Uno en el que el Evangelio deja de ser un discurso abstracto para convertirse en un llamado urgente a la justicia, a la compasión y al cambio. 6. Postura sobre la renuncia. La mirada del Papa Francisco sobre la renuncia no es un asunto meramente administrativo ni un gesto de desgaste personal. Es, ante todo, una manifestación de su concepción profunda del liderazgo, de la entrega y del sentido del deber. En una época donde la edad suele asociarse con retiro y fragilidad, Francisco ha decidido convertir la vejez en un acto de resistencia, en una etapa que no detiene su misión, sino que la matiza con más sabiduría, introspección y fuerza interior. En su autobiografía Ope, publicada en enero de 2025, habla con una franqueza conmovedora sobre su experiencia con el envejecimiento. Reconoce los dolores, las limitaciones físicas, el cansancio que a veces se vuelve rutina. Y, sin embargo, afirma con serenidad, la vejez no es el final del camino, es otro tramo del mismo viaje. Para Francisco, lo verdaderamente determinante no es el estado del cuerpo, sino la claridad de la mente y la firmeza del espíritu. Mientras su pensamiento siga lúcido y su fe encendida, se considera en condiciones de seguir adelante. La renuncia, para él, no es una salida sencilla ni una decisión basada en el desgaste. Es una opción que solo tendría sentido si ya no pudiera servir con responsabilidad. Y ese no es el caso. Porque aún ve tareas pendientes. Reformas que necesitan consolidarse. Caminos que deben completarse. Desde el primer día de su pontificado, ha luchado por transformar una Iglesia anquilosada por el formalismo en una institución viva, cercana, humilde y comprometida con los dolores del mundo. Renunciar ahora, sería dejar la obra inconclusa. Sus reformas no son superficiales ni cosméticas. Han tocado las estructuras más sensibles del Vaticano. Ha impulsado una transparencia inédita en las finanzas. Ha enfrentado los escándalos de abuso con coraje, exigiendo justicia en lugar de silencio. Ha nombrado cardenales con una visión pastoral, provenientes de los rincones más olvidados del planeta. Cada decisión ha sido una semilla plantada para una Iglesia del futuro. Y Francisco sabe que el tiempo es clave. Si se aleja demasiado pronto, corre el riesgo de que el terreno que ha labrado vuelva a ser cubierto por las malas hierbas del inmovilismo. Muchos se preguntan si su insistencia en continuar también responde a un plan más amplio, el de moldear el colegio cardenalicio que elegirá a su sucesor. Y aunque él niega que se trate de un cálculo político, es innegable que ha trabajado para asegurar que su legado no se diluya. Ha apostado por una Iglesia más global, menos centrada en Europa, más diversa en pensamiento y origen, más conectada con las heridas del presente. En cada nombramiento, se percibe una intención, dejar las puertas abiertas, no volver a cerrarlas.
El precedente de Benedicto XVI ha influido inevitablemente en esta discusión. Su histórica renuncia en 2013 y su permanencia en el Vaticano como Papa emérito generaron una dualidad inédita que, aunque discreta, sembró ciertas tensiones simbólicas en la Iglesia. Francisco, con esa misma prudencia que lo caracteriza, evitó durante años referirse abiertamente a su posible renuncia, para no añadir complejidad a un escenario ya delicado. Pero ahora, con el fallecimiento de Benedicto XVI, esas barreras han desaparecido. Y aún así, él elige quedarse. Porque la decisión no se trata de un obstáculo físico, sino de una convicción interior, su presencia es necesaria. No por ego ni por apego al poder, sino porque entiende que, si se retira ahora, dejaría sin cerrar una transformación que ha costado mucho dolor, incomprensión y lucha. Y Francisco no es hombre de tareas a medias. No lo ha sido nunca. La pregunta sobre su posible renuncia seguirá rondando. Pero la respuesta, por ahora, es clara: mientras tenga fuerzas, seguirá de pie. Porque su liderazgo no es un cargo, es un acto de fe. Su compromiso no tiene fecha de caducidad, porque no está basado en la comodidad, sino en la entrega total. En él, el papado no es una institución distante, es un servicio que arde en el alma, una responsabilidad que no se abandona, salvo cuando se vuelve imposible continuar. Francisco no se aferra al poder. Se aferra a su misión. Y mientras el mundo siga necesitando una voz que llame al amor, a la justicia y a la compasión, él estará ahí. No como una figura decorativa, sino como un pastor que, aún herido, se niega a abandonar el rebaño. 7. Reflexión sobre su legado. A las puertas del ocaso de su vida, el Papa Francisco no mira atrás con nostalgia, sino con una serenidad comprometida. Sabe que su tiempo en el trono de Pedro ha marcado una época, pero no le interesa ser recordado como un simple reformador. Su mayor anhelo es haber sembrado una iglesia que se parezca más al Evangelio, humilde, cercana, servicial, libre del poder por el poder y llena de compasión. Desde su elección en 2013, su pontificado ha estado guiado por una visión profundamente humanista. Su prioridad no ha sido proteger estructuras, sino sanar heridas. No quiso una iglesia encerrada en palacios, sino una que camine entre la gente, que escuche, que abrace, que consuele. En un mundo marcado por la desigualdad, el dolor y la indiferencia, Francisco ha sido una voz incómoda para los poderosos y un bálsamo para los olvidados. Su legado no se mide en discursos, sino en gestos. En su denuncia implacable de la pobreza como la peor forma de violencia. En su cruzada por el medio ambiente, que lo llevó a publicar Laudato Si, una encíclica histórica que desafió no solo a la Iglesia, sino a toda la comunidad internacional. En su esfuerzo por limpiar las finanzas vaticanas, rompiendo con décadas de opacidad. En su impulso al diálogo interreligioso, tendiendo puentes donde antes había muros. Pero también ha enfrentado la resistencia. Los sectores más conservadores lo acusan de diluir la tradición. Sus posturas sobre el rol de la mujer, la apertura hacia la comunidad LGBTQ o su determinación para combatir los abusos clericales han generado tensiones internas. Sin embargo, él nunca ha retrocedido. Porque entiende que su labor no es complacer, sino transformar. Y toda transformación verdadera incomoda. Francisco no quiere ser recordado por haber iniciado un cambio, sino por haber preparado el terreno para que ese cambio sea irreversible. Su visión del futuro no se centra en él, sino en lo que vendrá después, una iglesia capaz de mirar a los ojos del migrante, del pobre, del marginado, sin miedo ni prejuicios. Una iglesia que escuche más y condene menos. Que levante en lugar de señalar. Que abrace, incluso en el desacuerdo. Ese es el legado que desea dejar, no una estatua de bronce, sino una semilla viva. Una semilla de misericordia, justicia y esperanza. Y mientras tenga aliento, seguirá luchando por eso. Porque, como él mismo ha dicho, no se trata de dejar una iglesia perfecta, sino una iglesia en camino. Guión bajo 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 gui. 8. El futuro del papado.
El futuro del papado no es solo una cuestión eclesiástica. Es un asunto que marcará el rumbo espiritual, social y cultural de millones de personas en todo el planeta. Con un papa envejecido, pero aún firme, las miradas se dirigen inevitablemente hacia el mañana. ¿Qué pasará cuando Francisco ya no esté? ¿Qué iglesia vendrá después? El pontificado de Francisco ha abierto puertas que llevaban siglos cerradas. Ha impulsado una iglesia menos burocrática y más profética. Pero la gran pregunta es, ¿estas puertas seguirán abiertas o volverán a cerrarse? Durante su mandato, ha nombrado a cardenales con una visión inclusiva, comprometida con la justicia social, provenientes de regiones tradicionalmente relegadas. Esto podría inclinar la balanza del próximo cónclave hacia un sucesor que continúe su línea reformista. Sin embargo, la historia enseña que nada está garantizado. El colegio cardenalicio todavía alberga una corriente conservadora con peso. Y si uno de ellos resulta elegido, muchas de las reformas iniciadas podrían estancarse, o incluso deshacerse. El siguiente papa no heredará una iglesia estática. Tendrá que enfrentar un mundo en constante transformación. El auge del secularismo, especialmente en Europa y América del Norte, donde la fe organizada pierde terreno frente al individualismo espiritual. La expansión del catolicismo en África y Asia, regiones que podrían redefinir el centro de gravedad de la Iglesia. La persistente herida de los abusos clericales, que exige respuestas más duras, más claras y más humanas. La urgencia del cambio climático, frente al cual Francisco alzó la voz como ningún papa antes. La desconexión con las nuevas generaciones, que ya no buscan estructuras dogmáticas, sino espacios de sentido, de comunidad y de coherencia. El desafío del diálogo interreligioso en un mundo polarizado, donde la religión puede ser puente o pólvora. El próximo pontífice tendrá que decidir si continúa con la valentía de Francisco o si opta por un repliegue institucional. Pero más allá del nombre que se pronuncia en la fumata blanca, el verdadero dilema será el rumbo que la Iglesia decida tomar. Porque el papado, más que un cargo, es un faro. Y el mundo, en medio de crisis, guerras, desigualdades y deshumanización, necesita con urgencia una luz que no solo ilumine, sino que guíe. Francisco lo sabe. Por eso ha sembrado con intención. No para asegurar su propio recuerdo, sino para que quien venga después no encuentre un museo, sino una iglesia viva, inquieta, dispuesta a arriesgarse por el Evangelio. El futuro del papado está en juego. Y con él, el alma de una institución que aún puede, si se lo propone, cambiar el mundo.